Muy buenas tardes, jóvenes, segundo bachillerato C. Sean bienvenidas y bienvenidos nuevamente a esta nueva clase. Vamos a continuar con el tema o los temas que habíamos iniciado anteriormente. Hoy vamos a cambiar un poquito de rutina en cuanto al dibujo. Ya les voy a detallar de qué se va a tratar. Bueno, pues es un gusto para mí estar con ustedes nuevamente compartiendo. Espero que pues ustedes mantengan ese entusiasmo y esa disposición, esa actitud para pues aprender algo nuevo. Y por supuesto participar. Esta clase va a ser también así práctica, siempre en el tema del dibujo artístico. Así que bueno, pues antes de pasar al tema principal, mejor dicho, antes de pasar al tema específico, pues hago otras cositas, ¿verdad? Así de la agenda, información preliminar, generalidades, comenzando, ¿verdad? Con el tema principal, que es aplicación de técnicas. Y bueno, pues como siempre, la agenda que incluye inicio, reflexión, contenido, proyecto, participación. Y bien, pues inicio, ya estamos en eso. Un poquito tarde, pero ya estamos ahí, ¿verdad? En cuanto a la reflexión, pues queremos retomar un poco uno de los valores que tanto hemos hablado, es en cuanto a la responsabilidad. Pues es uno de los valores que diariamente nosotros, seres humanos, los ponemos en práctica, o por lo menos deberíamos de practicarlo. Bueno, se dice que la responsabilidad tiene que ver con el cumplimiento de deberes y obligaciones, pero ese cumplimiento debe ser de manera consciente, no por obligación ni algo por el estilo, sino que pues todos ser conscientes de lo que nos corresponde, qué sé yo, en el trabajo, en la casa, en el colegio. Cada quien tiene su propia responsabilidad. Bueno, pasando ya al contenido, les decía, ¿verdad?, que vamos a cambiar. Siempre en el dibujo, ahora vamos a ver dibujo de la figura humana. Pues algo así como una continuación de lo que veíamos el año pasado, pero ahora la figura humana, cuerpo completo. En términos generales, ¿verdad? No es un estudio así minucioso, pero más que todo lo básico. Y pues como proyecto, lo que pretendemos lograr en esta clase, pues nos proyectamos conocer esas medidas del cuerpo humano para tomarlas en cuenta a la hora de dibujar. Pues es un proceso que ya hemos ensayado en otras ocasiones, pero ahora un poco más, con, qué sé yo, un poco más de profundidad. Luego, en cuanto a la participación, pues ya les decía, hoy va a ser una clase práctica y es la penúltima clase del periodo, y en este trabajo nos vamos a llevar dos clases, esta y la siguiente. Así que iniciamos hoy, pero así a manera de evaluación solo voy a tomar la asistencia. Bueno, esto pues la información general. Luego les quiero comunicar el detalle de lo que vamos a ver y hacer este día. Bien. Ok. Les decía, el contenido o tema específico de esta clase es dibujo de la figura humana. Y bueno, antes de proceder a la práctica, pues alguna información sobre esto de la figura humana, lo que se conoce como canon humano. Bueno, canon humano se refiere a las medidas del cuerpo humano
que han sido objeto de estudio por los artistas en la antigüedad, sobre todo por escultores. Producto de esos estudios es que se conocen el canon largo y el canon corto. El canon corto mide 7 veces y media la longitud de su cabeza, mientras que el canon largo, la altura del cuerpo, tiene 8 veces la longitud de su cabeza. Bien, jóvenes, estamos hablando, como canon humano, se refiere al análisis y estudio de las medidas del cuerpo humano. Para el caso, vamos a hacer un dibujo tratando de aplicar o de poner en práctica esas medidas. Y se mencionan dos tipos de canon, el canon corto y el canon largo. Vamos a trabajar con el canon largo. Así que, sin más detalles, el canon largo es el que, pues, en su medida cabe 8 veces la longitud de la cabeza. O sea, la altura total de una persona, digamos, ya adulta, estamos hablando de los 18 años, ya en el canon largo, que es el más que todo propio de las razas europeas, cumplen estas medidas. Bueno, así que vamos a hacer un dibujo tratando de representar eso. Bueno, el procedimiento para dibujar el canon largo, hay tres pasos principales. Trazar una línea vertical y dividirla en 8 partes iguales. Si se dan cuenta, hoy no vamos a hablar ni de trabajar con bocetos, ni mano alzada, eso quedó atrás. Esta es otra fase, así que hoy vamos a hablar de medidas, de trazos, así que estamos en eso, trazar una línea vertical y dividirla en 8 partes iguales. Esa es la base para dibujar la figura humana del canon largo, porque como dice que la altura total es 8 veces la longitud de la cabeza, entonces cualquier medida que le demos de altura a una persona la vamos a dividir en 8 partes. Y bueno, eso ya lo vamos a complementar con una imagen que les voy a poner. Después de este trazo o eje vertical, se forma una modulación de cuadrados, cuyos lados de los cuadrados sean igual de alto y de ancho. O sea, los módulos son cuadros. Los cuadros que se forman son cuadrados perfectos. Sobre la modulación se dibuja la figura humana de pie, que eso es para lo que vamos a hacer hoy. Bueno, pues entonces les quiero mostrar un ejemplo. Si está, solo venga aquí a este lado a ver el ejemplo. Jóvenes, ahí tenemos un ejemplo de un hombre y una mujer. Si pueden observar, aquí tenemos la altura, ¿verdad? Ya sea en el hombre o la mujer, ya sea de espalda o de frente. Aquí solo tenemos de frente y de perfil, pero vamos a ubicar en estos dos. El de la mujer se ve más pequeño, pero eso no quiere decir que el canon varía, no. Lo que varía es el tamaño, nada más. Así que tenemos 8 divisiones. Así en forma vertical tenemos las 8 divisiones. Como ven, la primera corresponde a la cabeza. Entonces la cabeza se repite 8 veces, ¿verdad? A lo alto. Y entonces, cuando hablábamos de la modulación, es esta, que en forma vertical tiene 8 módulos y en forma horizontal tiene 2. Es decir, el eje está cabal en el centro de la persona, y hacia la izquierda y a la derecha pues se extienden un módulo a cada lado, de manera que el cuerpo queda pues en el interior de esa modulación, con algunas extremidades parcialmente fuera. Bueno,
Se trata de observar qué partes del cuerpo quedan dentro de esa modulación. Va, pues, ya lo voy a... Bueno, jóvenes, y ahorita les voy a mostrar qué es lo que ustedes van a dibujar. Bueno, pues sí, pero es otra imagen. Solo que la que van a dibujar tiene como así un poco de sombra. Y se la voy a poner a usted aquí en la pizarra para que es esto. O sea, usted elige cualquiera, ya sea del hombre o de la mujer. Entonces, eso es lo que van a hacer todos. Eligen una de las dos para dibujarla, poniendo en práctica lo que acabo de comentar. Ahora bien, si van a trabajar en layer, la altura total va a ser de 32 centímetros. Y si van a trabajar en papel bond, la altura total deberá ser de 24 centímetros. Así que yo creo que con esa información ya podemos comenzar. Ahí pues está a la derecha las indicaciones también. Bueno, el ancho sí lo vamos a obtener según las medidas. El proceso sería el proceso sería usted tiene papel bond, ¿verdad? Va. Entonces va a usar la longitud de 24 centímetros. Deja 2 centímetros arriba de espacio y hace la recta de 24 centímetros. Entonces, cuando ya tengas la recta, esos 24 los divide entre 8. Y pues, digamos que le van a salir como de 3 centímetros los segmentos. Entonces, lo que mida de alto ese segmento va a medir también a lo ancho a los dos lados para hacer los módulos. Ajá, eso sería. Y los que van a trabajar en LED será de 32 centímetros. Igual, tienen que dividirlo entre 8 para ver de cuánto queda cada módulo y esa medida del módulo va a ser de ancho y de alto para formar la modulación. En otras palabras, quedan dos columnas de cuadritos con el eje cabal en el centro de la figura humana. Así que eso es, jóvenes, lo que les quería comentar. Y bueno, pues lo que decía también anteriormente, en la otra clase les voy a proporcionar otro link para subir este trabajo, porque esto ya se va terminando. Esta es la penúltima clase. Y pues ya en la otra entregamos todo y se acabó el periodo 2. Bien, jóvenes, cualquier duda, pues, háganmelo saber, ¿verdad? Si no, pues seguimos. En verdad, este dibujo es más fácil porque todo depende de la modulación. De la modulación. Hagamos la modulación, solo es de ir viendo por dónde estirar las líneas. Sí, mejor. El otro era más. ¿Cuál? Ah, sí. Sí. Sí, se ve que lo hizo con paciencia, sí. Sí. Hay varios bonitos. Ahí están guardados para cuando sea necesario. Vamos a hacer una exhibición así virtual siempre. Cabal.
Dígame, ¿Hay que hacer los dos o solo uno? solo uno, usted elija uno, ya sea la mujer o el hombre, que al final es el mismo proceso. Profe, ¿el ancho de cuánto va a ser? Va, el ancho es, por decir así, subordinado, ¿verdad? Porque cuando usted divide el eje en 8 partes iguales, cada segmento le va a quedar de una medida. Entonces, esa medida que le queda en el segmento así vertical, se lo aplica para la izquierda y para la derecha también. Y de esa manera cada cuadrito le quedará, como dice la palabra, cuadrado perfecto. Ok, gracias. Bueno, Los cuadros se dejan, profe. ¿perdón? Los cuadritos se van a dejar, ¿verdad? Sí, eso lo va a dejar, lo va a conservar, eso no lo vaya a borrar. Pues como ven, intentarán aplicar ciertos efectos ahí de sombras, tal como está ahí en la figura. ¿Perdón? Y como les decía hace un momento, lo importante es ver a qué altura de cada cuadro va a cada parte del cuerpo. Por ejemplo, las muñecas de las manos, hasta dónde llegan los dedos de las manos, las rodillas, a qué altura quedan, el abdomen, la barbilla, son puntos claves.
No sé, porque la parte de arriba como que siento que sí, pero ya la parte de abajo me está pesando. Siento que lo me mal, porque muy grande se queda en lugar. Lo que pasa es que estas heridas llevan hasta aquí. Ajá, es como que me da la palabra. Uno, dos, tres, cuatro. Al cuarto módulo va a público. Creo que voy a hacer una pregunta. Entonces, la presentación. Usted está sola. Como puede ser,
O, o un poco la tele. Cuesta un poco la figura humana, ¿no? Sí, es cierto. Se ve fácil, pero cuando ya se dibuja, hola. Cuando termine la clase, termine y ya del salón. Vale, sí, gracias. Bueno. Tranquila, Naomi, que tenemos dos clases. Tranquila, que tenemos dos clases. Le digo. Sí. Sí. Creo que me gusta esto de hacerlo. ¿Perdón? Me gusta esto de hacerlo. Sí. Sí, sí.
Quedan 4 minutos aún. ¿Quiere parar ya? Ya la sé. Pero es que no lo quiero hacer un despacito. A ver si. Vamos. Llegando a los pies. Sí. Bien, gracias. Vamos a terminar. Ya casi terminamos la clase, jóvenes. Bien, jóvenes, quería comentarles que el enlace para subir este dibujo va a estar a partir del domingo. Si alguien prefiere pues salir de eso antes y quiere subir, pues no hay problema. Si no, pues igual, en la otra clase sí sería ya la última fecha. Ahí están sus compañeros. Ha faltado como 5. Sí, así han estado también todo el día. ¿Verdad? Sí. A ver qué les pasa. Bien que sí. Muy bien, jóvenes, vamos a finalizar la clase. Gracias por su asistencia. Y pues van 5 minutos adelante. Ánimo entonces y que tengan una bonita tarde y pues nos conectamos en la siguiente jueves. Hasta entonces. Adiós, profe. Adiós. Adiós, profe. Adiós.